Bueno, en el marco de la discusión del proyecto de ley de presupuesto nacional, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social compareció hace algunas semanas ante la Comisión del Presupuesto integrada con Hacienda para presentar su plan de trabajo para este quinquenio. Además, en paralelo, desde la cartera buscan abordar y mitigar conflictos en distintos sectores productivos e industriales y anunciaron a principios de septiembre que iniciará una gira nacional para recoger aportes que nutran la creación de un nuevo proyecto de ley de empleo. Vamos a profundizar en estos y otros temas relacionados al Ministerio con el doctor Hugo Barreto, subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y profesor titular grado 5 de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de la República. Hugo, muchas gracias por hacerte estos minutos y venir hasta acá. Gracias a ustedes. Estoy un poco en mi casa, ¿no? En la casa de la Universidad de la República. Sí, ¿habías estado ya en la radio o no? En la radio no. En la radio no. Nunca bueno. me habían invitado a la radio. Bueno. Siempre hay una primera vez. Siempre hay una primera vez. No, un gusto, en serio. A modo así más general, tal vez hoy, tengo entendido, se empezaba a tratar y a votar el proyecto de ley de presupuesto, un proyecto fundamental para lo que tiene que ver con los próximos 5 años de gobierno. En el Ministerio de Trabajo, ¿cuáles fueron las prioridades cuando ustedes presentaron este proyecto, esta proyección de presupuesto en el Ministerio? Bueno, las prioridades han sido fundamentalmente la de, yo diría, recuperar terreno en lo que tiene que ver con algunas funciones esenciales del Ministerio de Trabajo que se habían visto disminuidas desde el punto de vista de la escasa asignación presupuestal del gobierno anterior. Por lo tanto, cuando asumimos, y en los momentos previos, en la llamada etapa de transición, con el anterior Ministerio de Trabajo, habíamos ya advertido la disminución, por ejemplo, de la dotación de inspectores de trabajo, nada más y nada menos, que hoy por hoy hay algo más de 85, nada más, cuando se sostiene que son necesarios unos 130, o sea, allí hay un déficit, diríamos, desde el punto de vista cuantitativo de los técnicos que tienen que encargarse del control de la aplicación de las normas, porque uno puede tener muy buenas normas de derechos y demás, pero si no se cumplen, es literatura, nada más. Y otra área que a nosotros nos interesaba mucho de alguna forma recuperar es en lo que hace a la negociación colectiva, o sea, los representantes del Ministerio de Trabajo en los ámbitos que hacen a la negociación colectiva, particularmente en consejos salarios. Hay que pensar que ahora estamos ante una ronda inmensa de negociación en el ámbito público y en el ámbito privado, y en los últimos años tampoco se habían visto reforzadas, diríamos, ni se habían cubierto las vacantes existentes. Por lo tanto, ese es otro plano en que el Ministerio de Trabajo le interesaba de algún modo recomponer sus cuadros funcionales. Luego hay otras disposiciones en el presupuesto, pero les diría que si me preguntan sobre los aspectos fundamentales, les diría que es ese, ¿no? De recomponer los cuadros en áreas esenciales que se habían visto, diríamos, dificultadas en su desarrollo por la escasa dotación de personal. O sea, los cargos se habían perdido, en definitiva, en los últimos años. ¿Y qué implica en este sentido esto de pensar en recuperar la negociación colectiva, ¿no? Algo que se supone que es tan esencial en un Ministerio de Trabajo? Sí, en esto hay que decir que la negociación colectiva en el Uruguay, y sin irnos muy lejos de la pregunta, ¿verdad?, pero requiere un marco muy breve. La negociación colectiva en el Uruguay se hace prioritariamente, básicamente a través de los consejos salarios, organismos tripartitos. Por lo tanto, se demanda, desde ya les estoy diciendo, un gran esfuerzo de parte del Ministerio de destinar, si se me permite la expresión, recursos en personales para dar cobertura a la negociación colectiva. Y ese es un elemento absolutamente esencial por la significación que tiene la negociación colectiva en el plano de los derechos, en el plano del ejercicio democrático, etcétera. O sea que para nosotros es un objetivo básico
porque la negociación colectiva tiene que ver también con la superación de los conflictos, que todos sabemos que habitualmente el Ministerio de Trabajo es carátula en los portales y en la prensa en general acerca de los conflictos existentes. Entonces esos dos elementos me parecen absolutamente esenciales para componer una idea de qué cosas hace fundamentalmente, aunque no únicamente, el Ministerio de Trabajo. Sobre este aspecto del tripartismo estuvo hablando también el ministro, ¿no? Hace poco en la reunión regional americana de la Organización Internacional de Trabajo, ¿no? Hablabas un poco de esto, de la importancia de este tripartismo, y Castillo también habló de la necesidad de defender estos ámbitos, que implica, y lo cito, defender los consensos y la elaboración de políticas y estrategias. ¿Puedes ahondar un poco más en esta necesidad de defender el ámbito tripartito, y también pensando en la importancia de hacerlo, como lo hace Castillo, a un nivel internacional, ¿no? Sí, las políticas laborales, diríamos, son de responsabilidad del gobierno, eso no cabe ninguna duda. Pero existe una muy fuerte participación de los llamados actores sociales, o sea, las cámaras empresariales por un lado y las organizaciones sindicales por otro. Eso a tal punto que las políticas laborales tienen, diríamos, una gobernanza, ese es el término que se utiliza, una gobernanza que no se reduce al aparato del Estado, al Ministerio de Trabajo en sí mismo, sino que la gobernanza alcanza a la responsabilidad y las funciones que cumplen las organizaciones de trabajadores y de empleadores. Esto a tal punto es así en el mundo del trabajo que la misma Organización Internacional del Trabajo que tú referías tiene también una gobernanza tripartita, ¿eh? O sea, es el único organismo de Naciones Unidas en los cuales la representación de los países no está a cargo exclusivamente de los gobiernos, sino que está a cargo también de representaciones de trabajadores y de empleadores. Entonces es absolutamente esencial, yo diría que es definitorio del mundo del trabajo que la gobernanza esté a cargo del tripartismo, o sea, de organizaciones de trabajadores, de empleadores y del Estado. Y la Declaración de Filadelfia de 1944 es un documento extraordinariamente importante en orden a los derechos sociales y demás en todo el mundo. La Declaración de Filadelfia de 1944 llega a decir que la participación de las organizaciones de trabajadores y de empleadores debe ser en pie de igualdad con los gobiernos. Vean ustedes hasta dónde llega este documento, que es parte de la Constitución, del preámbulo de la Constitución de la OIT. Quiere decir que hablar del mundo del trabajo y hablar de las políticas laborales implica siempre, ¿verdad?, hacer una referencia especial a las concepciones, a los puntos de vista que tienen los actores sociales. Y en el Uruguay, y permítanme esto nada más decirles, en el Uruguay está muy arraigado el tripartismo. Vean ustedes que la fijación de aumentos salariales y condiciones de trabajo se encargan o se derivan al Consejo de Salarios, o sea, órgano tripartito. Las políticas en materia de formación profesional están a cargo del INEFOP, del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, de carácter tripartito. La seguridad social, ¿verdad? El Banco de Previsión Social tiene también representación en su directorio de trabajadores, de activos y de pasivos y de empresarios. O sea, todo el sistema, diríamos, del mundo del trabajo y de la seguridad social y de la formación profesional en el Uruguay está, reitero, muy fuertemente imbuido del tripartismo. Es un caso, diríamos, emblemático, modélico a nivel mundial el Uruguay, aunque no parezca, aunque proveniente de un país tan pequeño como el nuestro, pero les puedo asegurar que el Uruguay tiene un gran prestigio internacional en este ámbito, en lo que tiene que ver con las políticas laborales y de la participación de los actores en la misma. Cuando decías al principio recuperar terreno en este sentido, ¿no? Volver a instaurar estos espacios, volver a fortalecerlos. Pienso qué desafíos implica o qué desafíos se encontraron ahí, ¿no? Porque bueno, es un espacio justamente que se perdió durante un tiempo importante, que son 5 años, y volver a restablecerlo, imagino que debe tener para el ministerio particularmente algunas reticencias, ¿no? Para volver a acercarle las partes.
Sí, es así como tú dices. En realidad, estrictamente, por eso yo hablaba de recomponer, pero estrictamente no se perdieron esos espacios. Uh-huh. Lo que ocurrió es que la secuencia de convocatoria de los consejos salarios, órganos tripartitos, pierde su utilidad de alguna manera. Lo que perdió fue intensidad, diría yo, intensidad, porque se mantuvo, y eso hay que destacarlo, es positivo, se mantuvo la convocatoria de los consejos salarios. Hay que pensar que en los años 90, bajo la presidencia del doctor Lacalle Herrera, los consejos salarios no se convocaron, y luego durante la presidencia del doctor Sanguinetti tampoco, y el doctor Valle tampoco. Pasamos más de 10 años sin convocar a los consejos salarios. A partir del 2005 hay una convocatoria continua que incluye el periodo de gobierno anterior, ¿verdad? Se mantuvo la convocatoria. Pero lo que yo digo es algo que tiene un poco un matiz. No es que no se hayan convocado, es sí que la negociación perdió intensidad. Algunos lo adjudican a que la primera ronda del gobierno anterior fue en medio de la pandemia, pero luego, superada la pandemia, la negociación colectiva no conoció, diríamos, las virtudes que conoció en los periodos anteriores, o sea, del 2005 en adelante. Y eso hizo, o diríamos, contribuyó a esa pérdida de dinamismo, seguramente, el hecho que el Ministerio de Trabajo no cubriera, no diera cobertura a la totalidad de los cargos necesarios para atender las demandas. Y yo no diría solamente atender, sino también provocar, promover la negociación colectiva. Entiendo, y a ver si me corrijo cualquier cosa, también la presencia del Estado, porque imagino pueden haber voces de decir, bueno, esto de la negociación y la fijación de salarios, pueden haber algunas voces que planteen, bueno, el Estado no es necesario que aparezca porque el Estado se tiene que retraer, es una situación de mercado y cómo, etcétera. Pero entiendo que en esa negociación hay situaciones distintas, ¿no? Desde un lado, o sea, de la vista de la relación de poder que puede tener en esa relación entre empleador y trabajador o alguien que busca un trabajo. Entonces, el Estado busca como mediar en ese sentido. Y después, ¿qué pasa cuando, o qué rol cumple el Estado cuando esas negociaciones, la parte empresarial son, por ejemplo, empresas transnacionales que no tienen o tienen otro tipo de poderío más allá de las empresas puramente uruguayas, ¿no? Sí, yo creo que detallas muy bien lo complejo que es la negociación colectiva. Primero, el primer elemento que tú señalas, cuando yo digo que el Uruguay es visto como un modelo, eso no quiere decir que al interior del Uruguay todos estemos de acuerdo. En el sentido que efectivamente han existido y existen todavía opiniones refractarias al tripartismo y a la participación del Estado en la negociación colectiva. Pese a que la ley viene de 1943, la de Consejo Salario, no es un invento reciente, pero siempre existieron opiniones que dicen justamente lo que tú aduces, o sea que el Estado debe retirarse, que la negociación y los acuerdos en materia de salario y condiciones de trabajo son un asunto entre privados, o sea, entre trabajadores y empleadores, y que el Estado no tiene nada que decir a ese respecto. Sin embargo, en una concepción más integral, más participativa, y yo le agregaría más democrática, el Estado sí tiene cosas para decir y para intervenir, y fundamentalmente para promover la negociación colectiva. Porque hay sectores, existen en nuestro país sectores muy diversos, algunos de los cuales están en condiciones de negociar colectivamente con los empleadores, desde el punto de vista de los trabajadores. Pero hay otros sectores que no tienen suficiente fuerza, que no tienen posibilidades y a veces no tienen suficientes capacidades tampoco como para llevar adelante una negociación per se, diríamos, ¿verdad?, por sí mismo con los empleadores. Y ahí se requiere entonces que el Estado, ¿verdad?, intervenga, como yo les decía otra vez esa palabra, que me gusta bastante, para recomponer ese escenario de negociación colectiva y promoverla. O sea, a veces el Estado lo que hace es oficiar de mediador y de conciliador, pero a veces no basta entre las partes, pero a veces no basta con eso. Tiene que
ejercer una función de promotor de la negociación colectiva. Quiero entrar en uno de los aspectos que seguramente va a necesitar mucha negociación colectiva, ya está sobre la mesa, no está como parte del presupuesto nacional, pero sí se viene mencionando, que es la reducción de la jornada laboral. Hiciste mención a eso en la OIT, hablaste de intentar generar los espacios para llegar a ese horizonte que plantea en principio el PIT-CNT y que luego recoge de alguna manera también autoridades del ministerio, como Juan Castillo, el propio ministro. Entonces, consultarte cuán viable ves que se pueda llegar a esa posibilidad de reducción de la jornada laboral, pensando también en las negociaciones que va a llegar, entre otras, con la Cámara de Empresarios. Sí, cuando tú haces mención a lo que referimos en la OIT como gobierno, en la última reunión de la Organización Internacional del Trabajo, en junio de este año, el documento del director general a discutir era un documento sobre los nexos, fíjense ustedes, los nexos entre crecimiento, empleo y derechos. Por lo tanto, nosotros ese documento, que debíamos comentarlo, lo hicimos bajo la óptica de la importancia de la negociación colectiva, de la participación de los actores y de algunos temas relevantes, entre otros el de la reducción de la jornada. El otro antecedente es que la reducción de la jornada, o del tiempo de trabajo más que de la jornada, la reducción del tiempo de trabajo está también en los compromisos de programa del Frente Amplio. Por lo tanto, es ineludible para nosotros, además de estar convencidos de eso, es ineludible que desde el punto de vista del Ministerio de Trabajo convoquemos a un gran diálogo en materia de reducción del tiempo de trabajo. Hay muchos procedimientos, diríamos, que se pueden emplear. Por ejemplo, el dictado de una norma, ¿verdad?, en el Parlamento. Como ha ocurrido en otros países, en que se reduce de manera general el tiempo de trabajo para todas las actividades. En el caso del Ministerio de Trabajo, lo que se ha optado es, por ahora, no acudir a ese procedimiento de la presentación de un proyecto de ley, sino instaurar un diálogo con el PIT-CNT y con las cámaras empresariales. Y por eso es que desde el Ministerio de Trabajo hemos planteado en el Consejo Superior Tripartito, que es el órgano justamente de mayor relevancia dentro del sistema de relaciones laborales en el Uruguay, hemos planteado que debíamos comenzar a estudiar la posibilidad de trabajar hacia un proyecto de reducción del tiempo de trabajo. No es lo único que hemos planteado, también lo planteamos para trabajar de manera más o menos aunada con esto, el tema de la productividad, que es un tema que les importa mucho a los empleadores y yo diría que también al país, desde luego. Pero la cuestión que tú refieres de la reducción del tiempo de trabajo, el proyecto es trabajarlo, elaborarlo, diríamos, en fuerte coordinación, en fuerte intercambio y en fuerte escucha y debate con los sectores, con el PIT-CNT y con las cámaras empresariales. Esto de la reducción de la jornada laboral me parece es uno también de los reclamos que está habiendo por parte del Sindicato Único Portuario en lo que es en el marco de un conflicto en el puerto que está sucediendo ahora, que ya nos venía comentando, los viene desde el Ministerio teniendo muy activos, ¿no?, en el último tiempo, y también plantean desde el sindicato una preocupación por la instalación de un software que podría automatizar algunas tareas que implicarían, según ellos ven, la reducción de puestos de trabajo. ¿Cómo manejan ustedes esta lucha, esta puja, parece ser, entre tecnologías nuevas y reducciones de puestos de trabajo, que imagino también está enmarcado en esto de las relaciones laborales, etcétera? Sí. Si me permiten, allí habría que, no digo que sea tu caso, pero habría que zafar de esa idea de que toda innovación tecnológica implica pérdida de puestos de trabajo. Depende del caso. En este caso, y por eso es que cuando se implementan innovaciones tecnológicas en el seno de una empresa, lo primero que surge son 2 o 3 temas clásicos, yo diría, de negociación. Primero, reclamar la estabilidad laboral, la no pérdida de empleo. Lo segundo es que esa innovación tecnológica
cuente con suficiente, diríamos, espacios de información de parte de la empresa a los trabajadores y a las organizaciones sindicales. Y el tercer elemento tiene que ver con los apoyos, desde mi punto de vista son obligaciones, de las empresas de dar formación profesional. Mi tesis de posgrado fue justamente sobre eso, el deber de formar a cargo de las empresas, o sea, el deber de dar formación profesional a aquellos trabajadores que lo requieran para adaptarse de mejor forma a los cambios, y de tal forma que todo cambio no implique inevitablemente la pérdida de puestos de trabajo o el recambio de trabajadores. ¿Verdad? Entonces, esos tres elementos están en juego, están en discusión, y yo diría que hay un buen campo para explorar acuerdos en este conflicto en el que tú haces referencia. En estos tres aspectos: información en materia de innovación tecnológica, no pérdida de puestos de trabajo por esa razón, o sea, estabilidad, y por último, formación para facilitar la adaptación de los trabajadores. En medio de eso aparece el reclamo de los trabajadores, además de estos tres elementos, que reitero son los clásicos que se discuten cuando hay una innovación tecnológica, aparece el reclamo de la reducción de la jornada de 8 a 6 horas. Ese es el planteo que está haciendo el sindicato. Lo cierto es que el convenio colectivo está todavía vigente entre el sindicato y la empresa, y se abre un espacio ahora también de tiempo para discutir un nuevo convenio colectivo, ¿verdad? Entonces hay un escenario, yo diría, proclive a que podamos explorar acuerdos, ya sea de manera inmediata, porque la innovación tecnológica ya ocurrió, o yo ni diría ni siquiera en el mediano, es inmediato, con un poquito más de tiempo nada más, que se abre para discutir el nuevo convenio colectivo, y quizás ese pudiera ser el espacio para debatir en torno a transformaciones más profundas en la organización del trabajo. Hugo, nos estamos quedando un poco sin tiempo, pero para ir cerrando no quería dejar pasar la oportunidad para preguntarle, ya que estamos hablando de tecnologías, ha habido un aumento, obviamente, con lo que es la inserción de tecnologías. Bueno, tenemos nuestros dispositivos celulares, etcétera, de trabajos a través de plataformas. En el gobierno anterior se aprobó una ley de trabajo en plataformas. Este gobierno se aprobó un decreto para su regularización. Y entre ellos, alguno del tema de los conflictos era, bueno, si son de trabajadores dependientes o no, ese vínculo con la relación con la empresa. Imagino también debe haber algo que lo hace más complejo, el hecho de que las empresas que muchas veces ofrecen servicios de plataforma son multinacionales. No sé cómo va esa negociación como para traer y que se apeguen a legislación nacional acá. Y después también en este decreto se había instalado la idea de que para trabajadores de plataformas, como puede ser Pedido Ya, Uber, etcétera, haya lugares de descanso, ¿no? Donde baños, donde poder dejar el vehículo, etcétera. Entonces mis preguntas van un poco por ahí. ¿Cómo es o cuáles son los grandes complejidades de regular estos trabajos por plataformas? Y sobre esto que ya se decretó, ¿cómo viene el seguimiento de la instalación justamente de estos servicios para los trabajadores? Creo que identifican ustedes muy bien los principales problemas de la ley de plataformas. La ley esta de plataformas vigente se aprobó, como ustedes saben, unos pocos días antes del cambio en el Parlamento, del cese periodo de vigencia del mandato anterior. Por lo tanto, uno puede decir, nos tomó un poco por sorpresa, porque lo que uno tiende a pensar es que una ley tan importante como esa, en el Uruguay y en cualquier país del mundo, merecía un mayor tiempo de discusión, de debate, eventualmente de modificaciones al proyecto original. Sin embargo, la mayoría del Parlamento anterior optó por aprobarlo tal cual estaba. Lo cual no es lo mejor,
no es lo mejor, no es una ley que recoja consensos, el Frente Amplio no la votó, que hoy es gobierno, por lo tanto nosotros en el Ministerio de Trabajo nos encontramos con la situación en que debíamos reglamentar, porque toda ley, como ustedes saben, requiere de un decreto reglamentario para facilitar la aplicación de la ley, porque la ley no entra en muchos detalles, sino que establece muchas veces principios generales. Bueno, nos enfrentamos entonces con la necesidad, como les decía, de reglamentar mediante decreto una ley que nuestro partido no había votado en el Parlamento y con el cual discrepábamos en sus soluciones fundamentales. El principal problema que encontramos con la ley vigente es que la ley no se pronuncia ni brinda tampoco ningún tipo de instrumento ni de insumo para determinar esa cuestión que tú señalabas, si es trabajo dependiente o si es trabajo autónomo. Lo que hace el decreto entonces es, diríamos, facilitar la aplicación de la ley en el sentido de que, ya que no es claro, ya que no hay un pronunciamiento de la ley en torno a si es trabajo dependiente o autónomo, el decreto lo que hace es brindar instrumentos para que el intérprete, pongamos el caso, un juez, pudiera dirimir claramente, bueno, este caso es dependiente, este caso es autónomo, dependiendo, ¿verdad? Por lo tanto, hoy por hoy, el decreto le da instrucciones, diríamos, al aplicador, que puede ser un juez, puede ser la empresa, puede ser un sindicato, ¿verdad?, para tener en claro en qué situaciones estamos de trabajo dependiente o de trabajo autónomo. Y el otro elemento que tú señalás, y creo que ya estamos en el cierre, sí, ya vi, el otro elemento que tú muy bien indicás es de brindar servicios de bienestar en el trabajo. Así lo determinaba la ley. La ley dice, bueno, los servicios de bienestar, ¿verdad?, los deberá fijar por decreto. Y el decreto, entonces, toma la posta y lo que hace es determinar que las empresas estarán obligadas, y entonces, a contar con espacios para que las personas puedan almorzar, eventualmente descansar, eventualmente, servicios higiénicos, estacionamiento de vehículos, etcétera. Eso es lo que dice el decreto. Algunas empresas ya cumplían, al menos parcialmente, con muchos de estos servicios, y bueno, admito que eso va a requerir, diríamos, seguramente algunos ajustes de parte de algunas empresas. Nosotros con alguna de ellas tenemos muy buen diálogo, eso hay que decirlo, pese a que han presentado recursos contra nuestro decreto, han presentado recursos, pero eso no administrativos, pero contra el decreto, pero eso no implica, reitero, que con alguna de ellas tengamos un buen diálogo. Te pido, porque ahora sí estamos por cerrar, pero te pido una breve evaluación entonces de cómo ha sido estos 8 meses de trabajo, casi 8 meses de trabajo que llevan al frente del Ministerio de Trabajo y qué esperan que suceda al finalizar el periodo. Estos meses no han sido sencillos, ¿no? Porque recordarán ustedes, el Ministerio de Trabajo asumió en 1 de marzo con 2.000 despidos en Yasaki, por el cierre de Yasaki, con una ley de plataformas que el gobierno no, en un elemento, en un sector absolutamente estratégico y muy importante y muy en desarrollo, que va a más, como es el empleo de plataformas y de algoritmos. Y un tercer elemento que ustedes tendrán muy en consideración seguramente también, que es la crisis y lo que se llamó el rescate de la caja de profesionales de jubilaciones y pensiones de profesionales universitarios. O sea, una situación muy compleja en todos los frentes. En el frente del empleo, en el de las relaciones laborales y en el de la seguridad social, con una llamada al diálogo de seguridad social que el gobierno le da un enfoque de protección social, porque tampoco el Frente Amplio votó en general la ley de reforma de la seguridad social. O sea que el panorama era un panorama de desafíos muy importantes. A ellos hay que sumarle el periodo de negociación colectiva en el sector público y privado. Pero creo yo soy una persona, diríamos,
esperanza. Me parece que los problemas, diríamos, el Ministerio de Trabajo es un ministerio desafiante todos los días, y antes de iniciar la entrevista al aire hablábamos que también el fin de semana nos puede llevar sorpresas y ocuparnos, pero estimo que nosotros, si pudiéramos cumplir con los objetivos fundamentales que establece el programa del Frente Amplio, por ejemplo, llegar al fin del periodo con una concreción, con una materialización del tipo que fuera, del tipo que se pueda acordar sobre reducción del tiempo de trabajo, para que Uruguay no pierda pie a nivel internacional, porque esta es una tendencia a nivel internacional. Yo creo que eso sería extremadamente importante. Si pudiéramos también avanzar en orden a mejorar los índices de protección social a través del diálogo social, como está siendo planteado, eso me parecería también extraordinariamente importante. Y si pudiéramos cumplir también a través de la negociación colectiva, si pudiéramos cumplir con el aumento de los ingresos de aquellas familias que hoy se ven muy rezagadas en lo que tiene que ver con los recursos con los que cuentan para su vida cotidiana, diríamoslo así. O sea que me parece que esos serían los principales las principales puntas de lo que sería una gestión satisfactoria de nuestro punto de vista. Siento que nos quedó un poco corta. Está para hablar mucho más. Una parte 2. Hugo, muchas gracias por hacerte este tiempo y venir hasta acá a la radio de la universidad. No, gracias a ustedes. Encantado de estar acá. Nos visitó Hugo Barreto, subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, profesor titular grado 5 de Derecho, Trabajo de la Seguridad Social de la Universidad de la República. Nosotros vamos a una breve tanda y ya volvemos. Ya volvemos con Comunidad Udelar.